Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día 3 de junio, miércoles 3 de junio, con el grupo de sexto semestre A. Aquí está marcado en color rojo, sexto semestre A. Nosotros seguimos activos, aunque corremos un riesgo grande de que no ingrese ningún alumno el día de hoy. Bien, entonces vamos a ver qué hacemos y daremos nuestra clase de todos modos. ¿Sí? Ya los muchachillos no están presentes, los esfuerzos se siguen haciendo. Bien, esta es una experiencia para el futuro en el sentido de que el próximo ciclo académico puede ser que se repita toda esta situación y entonces con la experiencia que ya tenemos, los resultados que están obteniendo, adecuemos los esfuerzos. Bien, entonces vamos a ver qué hacemos y esperamos unos minutitos. Buenas tardes a los que ya se integraron, en este caso Jesús, del sexto semestre Grupo A. La clase de hoy tiene dos aspectos importantes. Uno de ellos es resolver problemas de potencia, pero con cuestiones de fuerza de fricción o coeficientes de rozamiento. ¿Sale? Entonces, resolver problemas de potencia mecánico con fricción. La finalidad de esta clase de hoy, si gustas escribirla, por favor, este es importante. La finalidad de la clase de hoy está ahí. Dice, la finalidad, seguir 3 pasos. 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? El primero, leer con cuidado sin pensar en la solución. Nos concentramos en el enunciado, no vamos a pensar en la solución. El segundo paso dice, checar resultados y procesos. Revisar procesos y resultados. El tercer paso es hacer preguntas. Hacer preguntas. ¿A quién le vamos a hacer las preguntas? Pues posiblemente algún compañero, posiblemente alguien en casa, posiblemente al mismo maestro si es que estamos en una clase de carácter colectivo como es presencial. Entonces, levantamos la mano y le preguntamos, oiga maestro, no entendí aquí en esta parte, ¿me puede decir qué o cómo, para qué, etcétera? O le preguntas a un compañero que más o menos tenga un poquito ya de avances y que haya entendido anticipadamente lo que se está preguntando. Bien, ahora, ¿qué hacemos en caso de que haya fricción? ¿Qué es la fricción? Bueno, la fricción es esta cuestión. Oye, la fricción es una fuerza que se opone a un movimiento o es una condición de la situación en sí, de lo que queremos mover, pero que ese movimiento nos está resultando un poco difícil. Y entonces, para eso, vamos a esta parte de las leyes del rozamiento. Dice aquí, hay 3 leyes del rozamiento. ¿Cuáles son esas 3 leyes del rozamiento? Dice así, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento.
Jesús, ¿podrías leer la número 2? La fuerza es proporcional a la reacción normal. Bien, la fuerza es proporcional a la reacción normal. La 3. El módulo o la magnitud de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño de la superficie en contacto. No depende del tamaño de la superficie en contacto. Bien, vamos a darle la bienvenida a alguien que se llama César Castillo. ¿Será de este grupo? César Castillo, bienvenido. Esperemos que te guste la clase de hoy. Castillo. Tardes. Buenas tardes. Sí, César Ramsés. Milagro que te presentas, pero bienvenido. Estamos viendo la clase de hoy, cómo resolver problemas de potencia, unos con fricción y otros sin fricción. Y entonces, la potencia mecánica con fricción y la otra sin fricción. Ya leímos 3 pasos o cuál es la finalidad de la clase de hoy. La finalidad es seguir 3 pasos. El primero, leer con cuidado sin pensar en la solución. El segundo paso es checar resultados y procesos. El tercer paso, hacer preguntas a quien esté a tu lado. Bien, para el caso de la problema de potencia con rozamiento, dice que existen 3 leyes de rozamiento. El primero es la fuerza es proporcional a la reacción normal. No, es la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. El segundo es la fuerza es proporcional a la reacción normal. Y el tercero dice que el módulo o magnitud de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño de la superficie en contacto. Pero vamos a ver qué es la segunda. La segunda, aquí está, dice que la fuerza es proporcional, la fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. Observa, hay una flecha que dice que en esta dirección estamos ejerciendo una fuerza, ¿sale? Pero en la segunda ley dice que la fuerza es proporcional a la reacción normal. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción normal está hacia arriba en un sentido que se opone a la cuestión de la magnitud de la fuerza o de la fuerza o el peso multiplicado por la acción de la aceleración de la gravedad. Entonces, queremos mover algo, pero la gravedad está moviendo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, la fuerza normal es una fuerza perpendicular al movimiento que queremos, pero en dirección de 90 grados. Estamos aplicando una fuerza aquí y la reacción normal está en esta dirección. Por lo tanto, estamos hablando de vectores. Bien, y entonces regresamos al dibujo. En una dirección estamos empujando, existe la reacción normal en ese sentido, pero la resultante va en esta dirección inclinada. Dependiendo de qué tan fuerte o qué tanto estemos empujando, ¿sí? Si viene Hulk, ese personaje que está bien trabado, en lugar de empujar en esta dirección, lo que hace es cargar, ¿de acuerdo? Y al cargar, pues ya resolvió el problema. Pero si no, entonces está empujando y de acuerdo a la magnitud del empuje es la resultante, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
porque hay una fuerza normal que se está oponiendo al empuje que nosotros estamos haciendo, y entonces la resultante tendrá una inclinación de acuerdo a esto. Si estamos empujando algo que no tiene mucho peso, pues fácilmente con un dedo empujamos y entonces la fuerza normal pues está muy chiquita. Bien, ahora, ya vimos las tres leyes del rozamiento y entonces vamos a ver cuál es la fórmula para calcular esa fuerza de rozamiento. Y tiene esta expresión, F de R igual a una letra mu del alfabeto griego por una N. Y vamos a ver cuál es el significado de cada uno de los componentes. F de R es la fuerza de rozamiento. F de R es la fuerza de rozamiento. Mu, o la letra esa rara que parece M con la patita más larga, es el coeficiente de rozamiento. N es la fuerza o reacción normal. Entonces, tenemos algo pesado, es la masa por la aceleración de la gravedad. Y ese concepto de masa por aceleración de la gravedad está expresado en newtons, pero es lo que tenemos que resolver, tenemos que empujar para vencer a esta fuerza de la masa por la aceleración de la gravedad, llamado peso. Bien, y entonces escriban por favor este enunciado que lo vamos a dejar de tarea, lo vamos a dejar de tarea porque es la primera vez que vemos un problema en el que aparece una fuerza de rozamiento o coeficiente de fricción. Sale. La mu es la letra que estamos identificando como coeficiente de rozamiento. Y entonces el enunciado dice, pero escríbanlo por favor, escríbanlo. Calcula la fuerza que se debe aplicar, a un tanque de guerra, vamos a pensar, para moverlo, sabiendo que tiene una masa de 50 toneladas, el tanque tiene una masa de 50 toneladas y que además tiene un coeficiente de rozamiento, que varía de 0.4 a 0.7. Bien, aquí es una masa, no olviden que es una masa. Por lo tanto, esa masa va a tener algo que ver con la cuestión de la fuerza que se debe aplicar a todo eso para moverlo. ¿Sale? ¿Cuál es la pregunta? Calcula la fuerza que se debe aplicar. Bien, ahí está. Pero antes de decir esto, vamos a ver que el rozamiento tiene dos características. Hay un rozamiento que es estático y hay otro que es dinámico. ¿Cuándo y en qué se distinguen los dos? El rozamiento estático, por ejemplo, aquí en el sentido horizontal, queremos mover mi mano, pero mi mano va a ejercer una cantidad de peso hacia abajo, pero si lo hacemos ligerito, observen, no hay ruido. El ruido es la fuerza que yo estoy aplicando en sentido vertical y entonces mi mano va a tener dos o tres formas diferentes de acuerdo a la fuerza que yo le estoy aplicando. Escuchen. Son tres ejemplos distintos de esta cuestión del rozamiento estático o dinámico. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo
Entonces, esto va a quedar de tarea especial de la clase del 3 de junio del 2020, tarea especial, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver dónde se aplican los 3 pasos que vamos a realizar en la finalidad de esta clase. La finalidad de esta clase es seguir 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Leer con cuidado sin pensar en la solución. Segundo paso, checar resultados y procesos. Tercer paso es hacer preguntas. ¿Y dónde se va a aplicar? Vamos a ver dónde se va a aplicar. Y entonces vamos a ver un pequeño problema. Dice así, 3 incisos. Vamos a ver cuáles son los 3 incisos y vamos a dar una pequeña situación. Vientos, huracanados. Todavía no. Es un ejercicio anterior. Órale, ya perdí el ejercicio. Oh, no. Para allá. Sale pues. Bien, escriban por favor el enunciado. Dice así, en el enunciado, razona si se realiza trabajo en los siguientes casos. Escriban por favor esta cuestión. Razona si se realiza trabajo en los siguientes casos. Inciso A, escriban. Un alumno sostiene una mochila de 10 kilogramos. Un alumno sostiene una mochila de 10 kilogramos por encima de su cabeza durante 10 minutos. Un alumno sostiene una mochila de 10 kilogramos por encima de su cabeza durante 10 minutos. Sale. Inciso B. Una alumna sube una mochila de 10 newtons de peso del suelo a la mesa. Una alumna sube una mochila de 10 newtons de peso del suelo a la mesa. Inciso C. Otra chica lleva la mochila a la espalda. Otra chica lleva la mochila a la espalda de camino a su casa. ¿Sale? Ya tenemos las tres preguntas o 3 incisos en donde están considerando la pregunta que ya escribieron ustedes. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Habrá o no habrá trabajo? Y entonces, la finalidad de esta clase es seguir los 3 pasos. Los 3 pasos que ya leímos, pero tenemos un problema que resolver y tenemos que aplicar esos 3 pasos. Entonces, César Castillo, pues es la primera vez que se presenta y pues, relativamente no tiene mucha información, pero tenemos un criterio, un razonamiento mecánico, un razonamiento matemático que podemos ajustar a la cuestión. A diferencia de Jesús, que ha estado presente en diferentes clases y que ha seguido más o menos la secuencia de esta clase. Y entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas que pueden dar. Para el caso del inciso A, un alumno sostiene una mochila de 10 kilogramos por encima de su cabeza. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús
¿Y qué nos dice Jesús César Castillo? ¿Cómo ves la pregunta? ¿Estará habiendo trabajo? Mm, no creo porque, bueno, aquí está hablando de peso, pero pero está hablando de minutos y el trabajo es en segundos. Pero bueno, los minutos se pueden transferir, ¿no? Transformar a Ah, segundos. bueno, de ese modo, entonces, sí, entonces sería un trabajo. Bien. Entonces, abarcamos los tres incisos, a ver cuál se nos dificultó y cuál de alguna manera, pues, tiene un razonamiento y nos ayuda a resolver el problema. ¿Qué opinan? En el inciso B, una alumna sube una mochila de 10 newtons de peso del suelo a la mesa. 10 newtons de peso del suelo a la mesa. Ahí estaremos realizando algún trabajo o la alumna está realizando algún trabajo. Si no me equivoco, sería así porque los newtons es la medida del trabajo, ¿no? No, los newtons son la medida de la fuerza. Pero le aplicar una fuerza también es un trabajo, ¿no? Um, el concepto de trabajo, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el concepto de trabajo? Y esa es la pregunta que nos dice en la parte 3. Mirar el planteamiento del profesor, hacer preguntas a alguien que está por a un lado. Ver el proceso o el resultado es en el siguiente. Bien, pues vamos a ver cómo se resuelve la cuestión. El concepto de trabajo, y este está encaminado para César, dice que el trabajo es un concepto en el que se implica una fuerza, pero por una distancia. Fuerza por distancia es el trabajo, ¿sale? Y esa es la expresión más simple que hemos visto a lo largo de nuestras clases, ¿de acuerdo? Entonces, en el inciso C, ya tenemos una fuerza porque son 10 newtons y además una distancia. ¿Por qué? Supongamos que tenemos la mesa y entonces del suelo a la mesa hay una distancia. ¿De acuerdo? Entonces del suelo a la mesa hay una distancia y tenemos una fuerza por distancia y entonces en el inciso C, perdón, B, ahí sí se está desarrollando un trabajo. Fuerza por distancia, porque la mochila dice que tiene un peso de 10 newtons y es subidas del suelo a la mesa. Por lo tanto, el inciso B, ahora sí, ahí estamos justificando que ahí sí hay un trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Pregunta? César, pregunta. No, profesor. Estamos justificando desde el punto de vista matemático. Fuerza por distancia, el trabajo, ¿de acuerdo? En el inciso B, sí hay un trabajo, evidentemente, pero en el inciso A, el niño o el alumno sostiene la mochila. Aquí, 10 kilogramos, pero no se mueve, no la está subiendo, no la está bajando, no la está trasladando, y entonces ahí está parado. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? Jesús, César, pues no hay trabajo, no hay porque no se mueve. El niño puede ser que está castigado sosteniendo. A ver, chamaco, párese en el rincón. A ver, cargue su mochila durante 10 minutos. No está haciendo trabajo. A lo mejor alguien
lo paró ahí y le pusieron, a ver, suba sus brazos. Y ahí se me queda cargando la mochila, como sucedía en mi tiempo. Y por eso es que mi generación es una generación de trabajo, responsabilidad y todo. Porque bueno, en la escuelita, la maestra, el maestro, ¡pum!, nos ponía castigados y ya sabíamos para la próxima que nos íbamos a arriesgar de un castigo si hacíamos algo incómodo. Ahora, pues hasta en el bachillerato, están aventándose cosas, están diciéndose cosas y ya no, nadie los castiga. Inciso A, no hay trabajo. Pero yo difiero en el resultado cuando dice que otra chica del inciso C, otra chica lleva la mochila en la espalda de camino a casa. Pues ¿qué no le pesa? La mochila no le pesa. Y la solución que da este señor, el que propone este ejercicio, dice que en el inciso C no hay trabajo porque siempre lleva la mochila a la misma altura, aunque va caminando, va con la mochila en la espalda, como si 10 kilogramos o no sé cuánto no pesara, a menos de que sea una bolsa que no tiene ningún peso, la lleva en la espalda y entonces no genera ningún trabajo. Pero ahí dice que la chica lleva la mochila. ¿Cuál mochila? Pues la que pesa 10 newtons o la que tiene una masa de 10 kilogramos. Cualquiera de los dos va caminando y entonces lleva desde el punto de vista vectorial, esa es la fuerza, perdón, esa es la cuestión del peso. La masa por la aceleración igual a peso. Entonces aquí lleva el peso. El peso es permanente, lo lleva en la espalda y va caminando en una trayectoria, aunque no cambie aunque no cambie de dirección, pero la resultante es en esta dirección, por lo tanto, en esa dirección, ahí sí debe haber un trabajo, ¿sale? Porque esa es la distancia que está recorriendo, esa es la fuerza que va, la masa por el peso es la fuerza aplicada en sentido vertical y la distancia es la componente de traslado. Y entonces, el autor de este problema dice que en esa condición no hay trabajo. Y entonces, está sujeta a lo que digamos y a lo que diga, pues, el razonamiento matemático, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí en el inciso C, quien propone este ejercicio dice que no hay, porque siempre va a ir a la misma altura, pero lleva un peso. La magnitud masa por la aceleración de la gravedad es igual al peso. Y el peso no cambia, pero la resultante será el trabajo. Y entonces, en este sentido, si hay un trabajo. Bien, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de este planteamiento? De ver, no quise hacer el ejercicio formalmente porque en la parte formal, en los 3 pasos, alguno en la clase anterior dijo que no iba a haber trabajo para la niña que sube la mochila hacia la mesa. No, ahí no hay. ¿Cómo no? Pues está cargando el peso de 10 newtons y no sabemos cuánto mide la altura,
no sabemos, pero una mesa es de hasta 1 metro o 90 centímetros o 85 centímetros de altura. Pero ya por haber ese desplazamiento, sí va a haber un trabajo. Bien, ¿qué nos dice César Castillo de la clase de hoy? Algo que nos generes alguna observación o algo en particular de tu punto de vista. Pues hoy ya aprendí cuál es el trabajo, qué lo compone, se podría decir. Bien. A ver, ¿puedes poner tu cámara? Porque no ubico quién eres, César Castillo. Eres de la segunda fila en la parte intermedia de tu grupo, ¿verdad? Sí, algo así. A ver, muestra activa tu cámara. Sí, ya. César Ramsés, a veces estás hasta adelante. O a veces estás en la fila en la tercera fila, en la segunda o tercer lugar. Bien, sale, Sí, está por ahí. bien, está bien. Muy bien, César, bienvenido. Pero ya estás integrándote a los últimos días. ¿Ya te llegaron los trabajos que debes reportar de nuestra clase, de nuestra materia? Se enviaron al grupo, ¿no? Sí, los envié al grupo. Sí, Bien. esos ya los vi. Sí, sí. Ya, entonces, pues por favor, ya pues manda, ¿no? Tus trabajos, pero un favorzote grande. En cada hoja, supongamos que sea la hoja de tu trabajo. En la parte de aquí pones actividad número tal, nombre tuyo, grupo, fecha y objetivo de la clase o de la actividad. El objetivo es muy importante porque a cada uno de ustedes que lo escriba y que dé su resolución, pues les va a dejar un conocimiento, ¿de acuerdo? Hoy o mañana, hoy en la noche, subo el examen para que sea resuelto por cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Subo el examen y ya estamos en la semana de evaluación. Urge todo. ¿De acuerdo? Bien, Sí, pues ya profesor. con esto, ¿alguna cuestión que quieras decir, Jesús? No. ¿No? ¿Todo quedó claro? Hay que ir a las fórmulas y en las fórmulas, como se van desglosando paso a paso, está la solución de cómo debemos analizar un asunto. ¿De acuerdo? Bien, se agradece su atención y pues con esto terminamos la clase de hoy. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bye.